Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Quería darles la bienvenida a este lanzamiento de la maestría de Arquitectura y Procesos Proyectuales que estamos haciendo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos muy agradecidos porque estén acá y muy entusiasmados con este lanzamiento que creemos que va a ser, al menos esperamos que sea una muy buena oportunidad para nuestra disciplina en el Perú contemporáneo. Para no alargarme más, les dejo a Jean-Pierre, director de la Maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales. Jean-Pierre es arquitecto de la Pontificia Universidad, de la Universidad Ricardo Palma y el Politécnico de Milán, magíster en Territorio y Paisaje de la Universidad Diego Portales, cofundador de Barclay & Cruz, con sede en París y Lima, el cual ha sido ampliamente publicado y ha ganado varios premios, destacándose el premio Oscar Niemeyer de este año por El lugar de la memoria, entre otros. También Jean-Pierre se ha desempeñado como docente de la GSD de Harvard y la École d'Architecture de París-Belleville, además de hacer hoy clases en la Católica del Perú. Ha participado como curador en la Bienal de Venecia y ha sido organizador, relator y jurado de varios eventos, investigaciones y exposiciones. ¿Funciona? Sí. Muchas gracias, Javiera. Antes que nada quisiera expresar la palabra de saludos del doctor Ciro Alegría, quien es el decano de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él lamentablemente no ha podido venir, pero manda los saludos a todos. Este enlace es un enlace que permite ver en vivo esta presentación. Quería agradecer al arquitecto Carlos Palomino, quien está ahora en Chiclayo, con un grupo de arquitectos en el Colegio de Arquitectos de Lambayeque, siguiendo esta presentación. Y nada, vamos a pasar a lo que es esta nueva maestría de la Universidad Católica. ¿Por qué? La primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué una maestría? ¿Por qué tenemos que organizar nosotros, o por qué organizaríamos nosotros una maestría? Y yo creo que estamos en un momento en que la arquitectura y el urbanismo están hoy por detrás de los eventos y acciones que están definiendo nuestras ciudades y nuestro territorio también. Y el urbanismo como disciplina ahora está confinado al ámbito académico, y la arquitectura está confinada a la vez en la construcción de las necesidades funcionales de una clientela básicamente privada. Ante esto quedan dos caminos. Uno, el intentar volver a repotenciar nuestra disciplina para que sea capaz de planificar y ordenar el futuro del crecimiento de nuestras ciudades y nuestro espacio territorial. Y otra es tener una visión clara de lo que queremos para nuestro futuro, de nuestra disciplina y no solo de nuestras ciudades y el territorio, para forjar y definir las herramientas que permitan actuar proactivamente en una realidad tan dinámica y cambiante como la nuestra. Para nosotros, el segundo camino, este último, es el único que permite hoy una acción efectiva en la transformación de la realidad en nuestro territorio. Con una clara visión de lo que queremos para nuestro futuro, seremos capaces de emprender proyectos específicos
que son hoy los más eficaces para mejorar nuestra calidad de vida desde la arquitectura. Son estas consideraciones entonces que nos han llevado a crear MAP, la Maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta será la primera maestría en diseño arquitectónico en el Perú. Queremos que sea un laboratorio de ensayo de los procesos proyectuales contemporáneos que permitan dar una respuesta significativa y sensible a los problemas del mundo global desde una perspectiva local, considerando siempre a la arquitectura como una disciplina multiescalar y transdisciplinaria. Hay tres palabritas que son medias raras. Primero, procesos proyectuales. Con procesos proyectuales nos referimos a las metodologías personales o colectivas de investigar una realidad, discernir cuáles son sus preguntas conducentes y establecer estrategias que apunten a realizar una intervención futura en el ámbito del ordenamiento espacial de un edificio, un barrio, una ciudad, un paisaje o un territorio. Por multiescalar nos referimos a que sea capaz de abordar creativamente problemas que van desde la escala del territorio hasta la del detalle. Y con transdisciplinaria entendemos la capacidad de trascender las fronteras estrictas de nuestra disciplina y de generar una instancia de diálogo que vaya más allá de esos límites. Es un paso más allá de lo multidisciplinario, en el sentido que no apunta al dominio de un determinado saber, sino al desarrollo de una mentalidad fresca y antidogmática que es indispensable en la realidad crecientemente compleja que tienen los problemas contemporáneos. Entonces, MAP se funda básicamente en 4 pilares que recogen la visión de esta maestría, desde el ámbito país hasta el ámbito personal, recogiendo las habilidades que deseamos que nuestros maestrandos adquieran. La primera, queremos formar magísteres capaces de proponer visiones de transformación de nuestro territorio. Queremos que nuestros maestrandos sean capaces de elaborar visiones innovadoras de intervención a partir de la comprensión holística de la realidad. MAP quiere formar a maestrandos que tengan el conocimiento necesario para plantear propuestas de intervención tanto desde aproximaciones tipo top-down como de aproximaciones bottom-up, que sean actores de esta transformación tanto del medio urbano como el del rural, y tanto en el conjunto del territorio nacional como en el de un edificio específico. En cuanto a la visión disciplinar, MAP se propone formar magísteres capaces de ampliar el campo disciplinar, que tengan una comprensión más extensa de la realidad compleja, territorio, paisaje, ciudad, como ya lo dije, localidad, materialidad, y los mecanismos necesarios para intervenir en estas distintas escalas. Los maestrandos de MAP van a poseer habilidades que no pertenecen hoy al campo de la disciplina arquitectónica, por lo menos en el Perú, pero que son esenciales para nosotros para la ampliación del campo disciplinar. Y queremos que también los maestrandos sean capaces de elegir el proceso proyectual pertinente a una problemática dada. Una visión más personal, más de arquitecto, en la cual queremos formar magísteres capaces de construir un discurso arquitectónico propio,
es decir, que tengan la capacidad de reconocer y afianzar su propio proceso proyectual y que puedan relacionarlo con los valores que le dan sentido a la arquitectura, que hagan proyectos que partiendo de una acción local sean relevantes a la escala global y que puedan situar su producción personal tanto en el ámbito, en el contexto local como en un escenario global. Y por último, queremos dar una visión sobre el rol docente. Esta maestría no es solo para arquitectos proyectistas, es también para arquitectos que tienen o que realizan una labor docente. Queremos formar magísteres capaces de innovar en la enseñanza del proyecto arquitectónico, que conozcan las aproximaciones a la pedagogía del proyecto tanto en el contexto latinoamericano como en el internacional, que estén capacitados a construir una pedagogía propia del proyecto arquitectónico en base a un conocimiento disciplinar y a una reflexión sobre el futuro de nuestra profesión. Y por último, que estén capacitados a construir una pedagogía que esté vinculada con la realidad y que proporcione y que este maestrando o este futuro profesor proporcione a sus alumnos a la vez habilidades necesarias para modificar esta realidad efectivamente. El proyecto académico debe ser para nosotros una oportunidad de transformar la realidad y no simplemente en una elucubración intelectual. Estos cuatro pilares nos ayudarán a dotar al arquitecto de una renovada capacidad de tener una visión sobre la arquitectura, la ciudad y el paisaje, y sobre todo los medios para actuar en ellos proactivamente. MAP ofrece entonces una expertise en la identificación de nuevas oportunidades y espacios de práctica de enseñanza de la arquitectura, reúne la experiencia de profesionales docentes que están hoy en día innovando en el ámbito latinoamericano e internacional, nuevas maneras de encarar el proyecto arquitectónico. Aquí tenemos con nosotros a Angelo Bucci, que nos acompaña, y a Ginés Garrido, que van a ser profesores de la maestría, y bueno, a ellos me refiero cuando digo eso, y desarrolla también una amplia paleta de habilidades no convencionales destinadas a encontrar oportunidades de proyecto ahí donde nadie espera que haya un arquitecto. Y entonces debemos de ser capaces de imaginar la visión que queremos para nuestro territorio y nuestras ciudades, tanto como ser capaces de plantear las preguntas correctas y en el mejor de los casos atisbar a responderlas. Los maestrandos que ingresen en el periodo 2017-2018, es decir, que empiezan en marzo y se gradúan a finales del 18, investigarán las oportunidades que ofrece el bicentenario de la independencia. El bicentenario, por supuesto, es una fecha como la de cualquier otro evento de importancia nacional, pero tiene una diferencia y es que conlleva además un momento de reflexión sobre lo ya recorrido como país y la posibilidad de una refundación para su futuro. O sea, nos plantea qué es lo que hemos hecho hasta ahora y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar en el futuro. Y es ahí donde esta visión de MAP, esta visión de futuro es esencial y esta maestría se propone como el think tank para determinar cuáles son las intervenciones en nuestro país desde nuestra disciplina. Sobre
las bases de las directivas establecidas en el proyecto del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que se llama Plan Bicentenario El Perú hacia el 2021, los maestrandos reflexionarán sobre los procesos proyectuales que pueden llevarnos a formular visiones críticas y propuestas desde la arquitectura. Aquí en este gráfico vemos lo que normalmente nosotros solemos, en el mejor de los casos, actuar. Este es un ejemplo, simplemente hemos seleccionado los principales rubros del presupuesto nacional del 2017 y vemos que el rango en que podemos actuar en la arquitectura con respecto al gasto del Estado en el país es mínimo, y estamos hablando en el mejor de los casos. Nosotros pensamos que debemos ampliar este rango y que nuestras posibilidades de acción no están en lo rojo, no solo en lo rojo, sino en todo el gris que queda. Por suerte, el Estado peruano ha puesto en la agenda de competitividad como una prioridad, y eso para nosotros es una gran oportunidad. Y es para el Estado una de las líneas estratégicas, la reducción del déficit de infraestructura, que constituye el lastre más importante hoy en día para el crecimiento del país. Hace unos años, y creo que está en uno de los textos que escribimos, este déficit ascendía a 88.000 millones de dólares, se ha reevaluado este año y estamos en los 160.000 millones de dólares. Y esto indica en el gráfico de la derecha el porcentaje del PBI que va a ser destinado a dotar al país de la infraestructura necesaria para que funcione normalmente como país. Y esto es una gran oportunidad, o debemos por lo menos de verlo como una enorme oportunidad para nosotros como arquitectos. Además tenemos una situación actual en la cual los proyectos de desarrollo y las infraestructuras productivas y extractivas que se vienen implantando en el territorio son concebidas unívocamente, desde la ingeniería únicamente, como elementos monofuncionales. Olvidan el enorme impacto en el paisaje y en el territorio, ocasionando, como ya podemos leer en todos los diarios, enormes conflictos socioambientales. Lo que denota este desfase que hay entre un modelo simplista de desarrollo que se choca con una enorme complejidad de los lugares y de la gente que habita el radio de acción de estas grandes infraestructuras. Es bajo esta perspectiva que la maestría propone entonces usar como problemática y como oportunidad de investigación proyectual. Entender cómo se puede operar en estos paisajes es premisa indispensable para su puesta en valor, en el intento de reencontrar una armonía y un equilibrio entre la visión ancestral que modeló este paisaje en el tiempo, con las condicionantes de nuestra modernidad y la agenda de crecimiento del país al 2021. Esta investigación proyectual la hemos empezado ya en el proyecto de fin de carrera de la Universidad Católica, y vamos a profundizarla en la maestría. Nos vamos a centrar en investigar las relaciones y sinergias entre recursos energéticos, paisajes culturales, ciudades, agenda política de crecimiento, que detonen potenciales proyectos para el Bicentenario, y no solamente en un contexto urbano, sino en el conjunto del territorio nacional. Finalmente, estos objetivos no son posibles sin tres grandes ejes que hemos incorporado en la maestría, los cuales son: el primero, la internacionalización. Hemos creado la red Andes Pacífico, que está constituida por la Maestría de Diseño Urbano y Territorial de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, el Magíster en Territorio y Paisaje de la Universidad Diego Portales de Chile,
y la maestría en procesos urbanos y ambientales de EAFIT en Medellín, que está liderada por Alejandro Echeverry. Los maestrandos podrán cursar el tercer semestre en una de estas maestrías asociadas, si es que tienen la oportunidad de salir, y ser convalidadas en la nuestra. No solamente hay movilidad de estudiantes, habrá movilidad de profesores que van a venir a enseñar en la maestría. Se contará además con toda la base de datos de las otras 3 maestrías de la red que podremos usar nosotros. Y por último, se realizarán pasantías de investigación y workshops entre las distintas maestrías. El segundo es el eje de la expertise. Pensamos que la mejor manera de conocer estos distintos procesos proyectuales es a través del conocimiento directo de las personas que están innovando en estos procesos. Y tenemos una agenda bastante ambiciosa de profesores que van a venir y que ya han aceptado venir, que son los que aparecen ahí. Y queremos que ellos nos den su expertise en su aproximación hacia la arquitectura. Y por último, en el eje de la colaboración, estamos firmando un convenio con la Dirección de Paisaje Cultural del Ministerio de Cultura y estamos planeando firmar otros convenios con los ministerios de Producción, de Educación, de Vivienda, para contar con la información pertinente que necesitamos y nosotros a la vez, por medio de estos convenios, poder ofrecerles a ellos estas ideas proyectuales que son espacializadas y que hace falta en los organismos del Estado. Con esto le paso el micro a Sharif, quien les va a comentar sobre el plan de estudios. Gracias. Gracias por venir y por interesarse en este proyecto. Hay algunas ideas que voy a explicar de cómo se estructura esta maestría y que no quedan claras. De hecho, va a haber un espacio para preguntar al final de las presentaciones. Es un poco la parte más práctica, vamos a decir, del funcionamiento de la maestría. La maestría tiene un espacio, vamos a decir, de 2 años y está pensada para gente que trabaja. Es un proyecto que, digamos, parte de arquitectos formados que quieran empujar hacia adelante la investigación y el desarrollo profesional y, como decía Jean-Pierre, un poco iniciarse en la docencia. Para cualquiera de las 3 o para las 3 al mismo tiempo, es un poco que se piensa este espacio de investigación, espacio de proyección y espacio de intercambio, y está dentro, digamos, de los planes de las nuevas currículas que se están planteando en la nueva ley de educación, que son 4 semestres y que, digamos, tiene como eje principal el desarrollo de los talleres, ¿no? Jean-Pierre estaba digamos, mencionando que es la primera maestría que es de proyectos en este país, basado en vamos a decir, en el diseño, tanto del territorio como del espacio, de la arquitectura, y el taller es la base el eje de estas maestrías, y evidentemente va a estar acompañada de líneas de investigación, de seminarios y de cursos de representación. Está pensada para que sea 2 veces por semana. Eso lo voy a mostrar en un gráfico más adelante con más claridad, y se va a desarrollar durante los fines de semana también, evidentemente para tener jornadas más largas, ¿no? Y productivas. Lo primero que hay que decir y que se puede ver en este gráfico es que, bueno, son 4 semestres y esos 4 semestres hay 2 cosas importantes, ¿no? Por un lado están las líneas, que son las líneas de taller, las líneas de seminarios, las líneas de representación, de cursos de representación,
y las líneas de teorías. Esas líneas se van cruzando con distintos intereses, con distintas escalas y temáticas de trabajo, que son al comienzo la línea de paisaje y territorio, que es la que está a mano izquierda, la segunda la de urbanismo y arquitectura, la tercera, que es el tercer semestre básicamente, que está basado en cursos optativos y que es el inicio del arranque de la tesis, que es donde también, como mencionaba Jean-Pierre, está la posibilidad de salir a desarrollar un semestre en otra de las maestrías asociadas, y la última, que está centrada, el último semestre, que está centrado en el desarrollo de la tesis y vinculado a un curso de pedagogía que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de síntesis, habilidades de comunicación, etcétera, que van a ser muy útiles para todo, tanto para dictar como para sustentar la tesis, etcétera. La primera parte, digamos, el primer semestre, está pensado y ya está coordinado, digamos, con los profesores para que a partir del eje del taller, que es el que se va desarrollando sobre paisaje y el territorio, los martes y jueves, que va a ser casi semanal, ¿no? La maestría tiene 16 semanas de desarrollo y de las cuales hay 12 semanas de clase. Hay algunos momentos en los cuales, por cuestiones de metodología de trabajo, van a haber algunas semanas, vamos a decir, entre comillas, en blanco, tanto para llevar algunos cursos como en el momento de la preparación de las presentaciones finales van a haber un espacio antes de la entrega final en los cuales no va a haber clase de taller, vamos a decir, en la semana regular. Entonces, el primer semestre está coordinado, bueno, lo segundo y en adelante se coordina mucho los momentos de las clases de taller. Sí, de repente si lo pasan lo pueden ver un poco mejor. Anda hasta la cuarta imagen. La siguiente. Esa es una, vamos a decir, una semana tipo de clases en la cual lo que ven claramente son el martes y el jueves como espacios que son casi todas las semanas, vamos a decir, ocupadas por la clase de taller de tarde-noche, de 6 a 10, y los módulos de seminarios, clases de teoría y cursos de representación se van adhiriendo a esta secuencia de ejercicios de taller que se van desarrollando de acuerdo a los requerimientos del taller. Primero se introducen algunas clases de teoría, después clases de representación, etcétera. Entonces, en esa ida y vuelta, los alumnos van avanzando y van desarrollando ejercicios donde van implementando estos conocimientos. Sobre todo el primer y el segundo semestre, que están, digamos, bastante apretados los calendarios, hay bastantes clases, conocimientos nuevos que uno tiene que introducir. De hecho, Oscar va a hablar con mayor claridad sobre la línea de representación y después, no, primero René sobre la línea de taller, después Oscar sobre la línea de representación y vamos a ir completando un poco todos estos conocimientos. En el segundo semestre, digamos, la diferencia viene que digamos, si el primer semestre estaba dedicado principalmente al trabajo sobre el paisaje y el territorio, en el segundo semestre tiene una temática sobre los procesos urbanos y los proyectos que ofrecen o que buscan la urbanidad. Al igual que el primer semestre, como se ve en la imagen, hay 16 semanas pensadas de clase y, digamos, esto sería un calendario de las semanas, de cómo se va repartiendo el trabajo, como los fines de semana, 8 fines de semana de los 16 están ocupados por clases. Hay unos respiros, evidentemente, para desarrollar los trabajos, las tareas y preparar el material para el siguiente seminario. Entonces los módulos se van dando consecutivamente y está alrededor del trabajo de la ciudad. Entonces el primer año, digamos, son los dos ejes principales del trabajo de investigación y de proyecto, que tienen que ver con, como decía, paisaje y territorio, y luego espacio urbano. En el tercer semestre arranca después de un verano en el cual también uno tiene que dedicar espacio y tiempo a su trabajo de tesis. Varios de la maestría se van a quedar en Lima desarrollando cursos en otras maestrías de la PUC que están a disposición
digamos, de intercambio de los estudiantes, y el taller de investigación donde arranca la tesis. Algunos otros alumnos se irán a cursar de acuerdo a su interés. Puedes ir a la primera, la de AFIT, si no me equivoco. La primera, ahí está. El curso de AFIT en Medellín, en Colombia, donde está esta maestría liderada por Alejandro Echeverry, que ha desarrollado todo el trabajo de procesos urbanos y de regeneración en Medellín, y que además vamos a tener la visita de algunos profesores de esa maestría dictando. Los alumnos que vayan podrán desarrollar una de las dos opciones que se les ofrece como estudiantes. Hay una opción, digamos, que está a la izquierda, que tiene que ver con llevar estos cursos, un curso de taller, que son el laboratorio, los métodos de mapeos, los seminarios internacionales y las lecturas urbanas, o que tiene que ver con un semestre exacto en el que uno lleva, o digamos el segundo año de la maestría que están llevando, que tiene que ver con la opción 2, que es la otra opción que tendría el estudiante para escoger a la hora que llega a Medellín, si es que su interés tiene que ver más con los procesos urbanos. Anda la siguiente. Si su interés tiene que ver más con el desarrollo territorial, también podría pensar en cursar el semestre en Quito, a cargo de la maestría de Santiago del Hierro, donde también, igual que en Medellín, uno tiene dos opciones, que tiene que ver con el semestre al cual se incorporaría como alumno, y también tendría que llevar el taller, hacer cursos de teoría, cursos, seminarios, de acuerdo al interés y al trabajo de tesis que tiene que preparar de acuerdo con sus profesores en estos espacios. La tercera opción, que tiene que ver propiamente con el desarrollo de paisaje, sería en la Diego Portales, donde a cargo de Claudio Magrini, se coordinarían en cuál de las opciones conviene integrarse de acuerdo al tema de tesis o a los intereses que quiera desarrollar más adelante. Entonces, como decía, si uno no tiene la posibilidad o no tiene el tiempo o prefiere quedarse en Lima, las opciones tienen que ver con las maestrías que se ofrecen dentro de la Escuela de Posgrado de la Católica, el desarrollo de la tesis. La siguiente. Y al cuarto semestre es el desarrollo propio de la tesis, que tiene, digamos, algunos retos que me gustaría comentar. Una cosa interesante que es que el diplomado, la maestría tiene, digamos, unas secciones que podrían entenderse como algunos diplomados. Y particularmente cuando uno va a la Diego Portales, el semestre que lleva es un diplomado en sí mismo. Y la idea que se tiene dentro de esta red Andes Pacífico que mencionaba Jean-Pierre es que a la larga las maestrías puedan ser convalidadas dentro de esta red y uno pueda tener una movilidad mayor en términos de estar reconocido su trabajo y su investigación en cualquiera de estos países. Bueno, finalmente, el cuarto semestre, después de haber obtenido estas experiencias, tiene que ver con la realización de una maestría que es parte fundamental para la grabación de este espacio, que tiene que ver con una propuesta de mejora espacial, territorial y social de alta complejidad, donde la característica o la particularidad tiene que ver con la explicitación del proceso proyectual. Y me explico, porque no es sencillamente hacer un proyecto. Se parte de que los alumnos que van a ingresar a esta maestría ya son arquitectos, todos tienen experiencia proyectual y no se trata de demostrar que son capaces de hacer un proyecto. Evidentemente ya lo habrán hecho y eso no significa, digamos, ser capaz de cursar la maestría. Lo importante es poder demostrar el conocimiento nuevo y poder aplicarlo, y tiene que ver con demostrar en la tesis esta creación de nuevas experiencias proyectuales, o ser capaz de transmitir con claridad una idea del proceso proyectual de acuerdo al reto, al lugar, a la temática que esté desarrollando. Lo segundo es que tiene que ver con la realidad y con el conocimiento de la realidad, y con una propuesta positiva que tenga que ver con la transformación del territorio nacional de acuerdo a los objetivos que se están planteando aquí. Con respecto al Bicentenario, no es un proyecto, digamos, que uno puede tener
digamos, premeditadamente. Sin embargo, lo que es interesante es que por el tiempo y por la duración del proyecto, siempre es interesante arrancar con un tema, con un lugar o con alguna temática que uno domina para poder profundizar y generar realmente conocimiento nuevo. Y la tercera y última idea que me interesa, vamos a decir, enfatizar sobre esta realización de la tesis, es que la tesis tiene que generar conocimiento nuevo. No es solamente un ejercicio, como decía, de proyecto, sino que en la investigación uno tiene que crear el conocimiento y a través del proyecto tiene que poder ser capaz de explicarlo y generar este conocimiento en términos de temas arquitectónicos, o temas urbanos o temas, digamos, arquitectura en el sentido más amplio de la palabra. El conocimiento en el sentido que los proyectos normalmente se entienden como una, digamos, proyección o una transformación, una explicitación de algunas ideas que están geolocalizadas y territorializadas en algún lugar específico con unas condiciones específicas. Eso, digamos, de eso no lo estamos poniendo en duda, pero más allá de estas experiencias o esta propuesta que se propone o que se plantea para este lugar, tiene que haber un tema arquitectónico detrás que uno sea capaz de abstraerlo y llevarlo como conocimiento en otro momento, como por decir, no sé, trabajar en una ladera o trabajar las infraestructuras o resolver la vivienda de alta densidad, cuestiones que tienen que ver con temas arquitectónicos que tienen que dominar y que tienen que llevar y ser capaces de transmitir como una idea más adelante. Esas es un poco las líneas del trabajo. Y claro, y esto es lo como recuerda Jean-Pierre, esto sucede en el momento del cuarto semestre, ¿no? No es que uno acaba la maestría después de 2 años de clases y después queda un poco en el aire cuándo se graduará, ¿no? Que es un poco lo que pasa muchas veces, sino que, digamos, la obligación y el compromiso de los estudiantes de la maestría tiene que ver con desarrollar el plan de tesis en el tercer semestre, lograr aprobarlo, y en el cuarto semestre desarrollar la tesis y sustentarla. Y lo más importante, que era la sustentación, que es el momento de la sustentación final, tiene un jurado de fin de la maestría, que es un jurado internacional, que tiene que venir, digamos, y escuchar las sustentaciones y darle la aprobación final. Esto, digamos, libera hasta cierto punto la responsabilidad a profesores que estén muy involucrados y debe darse, digamos, con total independencia de los profesores de la maestría. El jurado internacional será capaz de decir si los alumnos están al nivel que se espera de una maestría internacionalmente y con esto se da por concluido, digamos, el proceso de los 2 años de carrera, ¿no? Como se iniciaría en marzo del 2017, esto debería estar sucediendo en diciembre del 2018. Eso es todo. Gracias, Sharif. Ahora, siguiendo ya más específicamente con las líneas que habla Sharif, vamos a dejar a René Poglione explicando la línea de taller o de procesos proyectuales, como le llamamos dentro de la maestría. René es arquitecto por la Universidad de Morón, Argentina, magíster por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y doctorando en Pedagogía del Proyecto Arquitectónico por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ha dado clases y conferencias en las escuelas de arquitectura de universidades de Lima, Trujillo, Piura, Huancayo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Hoy René es docente del proyecto de final de carrera en la Universidad Católica del Perú. En 1999 funda en Lima Poglione Biondi Arquitectos, que desde entonces viene desarrollando proyectos de vivienda, comerciales e institucionales ampliamente publicados y obteniendo varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, como el Hexágono de Plata y el Green Planet Architect Award. René, por favor. Bueno, hola. Pensaba que íbamos a tener una cantidad enorme de estudiantes, casi arquitectos, pero claro, están haciendo su entrega de taller en este momento de todas las universidades. Yo preparé un texto basado en todo lo que hemos estado trabajando durante varios meses con el equipo,
y viendo que además tenemos un montón de gente contemporánea aquí, el tema principal que nos hacíamos todo el tiempo es que a esta maestría nos tendría que gustar hacerla a nosotros, ¿no? Entonces, en función de eso, hemos ido estructurando todos estos procesos, en fin. El taller, todos lo sabemos, es un espacio privilegiado de diálogo, de reflexión, de indagación y de aprendizaje, basados en el pensar, hacer pensar. Y además es el modo en que seguimos trabajando los arquitectos, tanto en el aula como en el estudio profesional. En la MAP, el taller tendrá similitudes en cuanto a las dinámicas de un taller de grado, pero pretendemos que sea sustancialmente diferente en cuanto a los objetivos específicos. Durante los talleres de la MAP vamos a centrarnos en trabajar e investigar en los procesos proyectuales, es decir, enfocarnos en cómo se descubren las oportunidades de proyecto, cómo se generan las ideas, cómo se estructuran las reflexiones, cómo se organizan las lógicas y cómo se desarrollan las estrategias proyectuales para cada caso. Recordando lo dicho por Jean-Pierre hace unos momentos, buscando generar metodologías personales o colectivas que permitan investigar una realidad, discernir cuáles son sus preguntas conducentes y establecer estrategias que apunten a realizar una intervención futura en el ámbito del ordenamiento espacial del edificio, de un paisaje, de un sector urbano, de una ciudad o de un territorio. Y este proceso se hará de modo multiescalar y transdisciplinarmente. Para eso, hemos diseñado los talleres en 2 ciclos, divididos en 4 módulos cada uno, donde propondremos diversos ejercicios proyectuales que engloben las líneas pilares de la maestría, basadas en la visión sobre el país, sobre la profesión, sobre uno mismo como arquitecto, y también sobre el proceso de aprendizaje, enseñanza del proyecto arquitectónico, que permita identificar nuevas oportunidades de práctica y de enseñanza de la arquitectura. 3 de estos módulos tendrán un cierto grado de articulación con los seminarios, como por ejemplo el que hará Ángelo, sin quitar especificidad a los mismos, trabajando con arquitectos de diversas latitudes, que propondrán clases y workshops donde se trabajará desde sus propios procesos proyectuales, de sus propias experiencias, búsquedas y modos de pensar y hacer el proyecto arquitectónico. Esta diversidad de miradas, enfoques y estrategias permitirá al maestrando ir descubriendo, construyendo las habilidades necesarias que le permitan abordar cada proyecto con los procesos proyectuales más pertinentes a cada caso, e ir buscando su propia voz, su propia manera de hacer y pensar. El 4º módulo se desarrollará alguna de las propuestas planteadas en los anteriores que permita profundizar y reafirmar las habilidades proyectuales buscadas como objetivos en la MAP, proponiendo visiones de transformación de nuestro territorio, ampliando el campo disciplinar y construyendo un discurso propio que, basados en las acciones locales, tengan relevancia global. En cuanto al contenido de los talleres MAP, se plantearán proyectos que parten del paisaje, el territorio, las infraestructuras articulantes, las ciudades, la materialidad, el ambiente y la espacialidad. En un ciclo trabajaremos aproximaciones desde las escalas más abarcativas, indagando en la relación entre territorio y paisaje, tanto en cuanto a paisajes productivos como en paisajes culturales. Y durante el siguiente ciclo lo haremos más enfocados en situaciones de menor escala o bottom-up, en las articulaciones urbanas, indagando en sus fronteras, en sus dinámicas, en sus contradicciones, en sus posibilidades. Todo esto dentro del marco de la sostenibilidad, es decir, como dice Ramón Folch, notable biólogo español, proyectando en el marco de procesos de contrariación de la insostenibilidad. Finalizando esta breve presentación sobre los talleres,
quiero hacerlo con unas notas a pie de página sobre algunos de los temas mencionados. En primer lugar, hemos hablado de innovación, de no dogmatismo, de procesos alternativos, y siempre que surgen estas palabras tan potentes y estimulantes, me viene a la memoria lo dicho por Luis Buñuel, uno de los artistas más disruptivos del arte moderno, que dice: todo lo que no es tradición es plagio. Por ello, cuando hablamos de paisaje, de territorio, de estructuras articulantes, lo hacemos pensando en la relación entre suelo, cielo y cultura, que genera con su mirada e intervención una segunda naturaleza, superando los antiguos cánones meramente esteticistas y naturalistas que la palabra paisaje ha connotado durante mucho tiempo. Paisaje viene de país, de paisano. Al fin, no hay más país que el de la infancia, dice Roland Barthes en su libro Incidentes. Me gusta pensar que al fin no hay más paisaje que el de la infancia y que, así como existe el lenguaje materno, existe también el paisaje materno, con el que nos relacionamos, comprendemos, comparamos y miramos todos los demás lugares del mundo. El paisaje, como el lenguaje, nos construye, nos determina, nos localiza y nos proyecta. La arquitectura no comienza cuando el hombre pone una primera piedra sobre otra, sino cuando hace una huella en el suelo. Con una zanja se funda Roma. Moviendo el suelo se construye, desde hace más de 8.000 años, el paisaje, la arquitectura y la cultura peruana, dejando huellas, presencias, ausencias, construyendo ciudades, territorios, modificando el cauce del agua, haciendo marcas y señas sobre el suelo y bajo la luz del cielo. De descubrir estas trazas, de construir la mirada y de pensar los proyectos del futuro, se trata este espacio taller que les proponemos habitar. Gracias, René. Ahora los dejo con Óscar Malaspina, miembro del comité directivo de la maestría, quien profundizará sobre la línea de representación. Óscar es egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en diseño urbano por la GSD de Harvard. Es profesor de la Católica del Perú desde el 2008 y miembro fundador de la Victoria Lab, laboratorio de innovación del Grupo Intercorp, desde 2014. Óscar ha sido consultor del Banco Mundial y del Ministerio de Educación del Perú en proyectos relacionados con mitigación de riesgos e infraestructura educativa. También ha trabajado para el Laboratorio de Riesgo Urbano del MIT y como investigador asociado del Departamento de Urbanismo de la Escuela de Diseño de Harvard. Óscar. Gracias, Javiera. Quiero comenzar un poco retomando algunos puntos que mencionó Jean-Pierre y René, y son básicamente dos, que es que hablamos de que hoy día vivimos en una realidad cada vez más compleja, ¿no? Pero que por otro lado nos enfrentamos a este gran reto de encontrar nuevas oportunidades para la práctica arquitectónica que de alguna manera reconfiguren, digamos, la disciplina, ¿no? Y es ahí donde la línea de representación no se presenta como una línea, digamos, funcional, en donde trata de comunicar o articular de manera mucho más clara una idea o un proyecto, sino que la estamos concibiendo como una herramienta de diseño, ¿no? Y es ahí donde queremos realmente empezar a nutrir a estos graduandos con diferentes herramientas que les permita sentirse cómodos abordando esta realidad compleja de la que hablamos, ¿no? Entonces, un poquito para ilustrar esta idea, es que hemos digamos, armado un discurso y de ahí vamos a ver cómo la línea de representación empieza a encajar dentro de este discurso, ¿no? Jean-Pierre nos hablaba justamente que la realidad es más compleja y que las ciudades, en este caso cada vez crecen más y cada vez sobrepasan los límites de ellas mismas, ¿no? Y para poder seguir creciendo y seguir operando, empiezan a consumir paisajes, ¿no? Empiezan a consumir paisajes de extracción mineral, ¿no? Empiezan a consumir paisajes de extracción forestal, ¿no? O empiezan a construir paisajes infraestructurales, digamos, que generan energía, ¿no? O empiezan a construir grandes paisajes productivos, ¿no? Para poder seguir alimentándose, ¿no? Vivimos en este mundo complejo que fundamentalmente es el servicio de las ciudades, ¿no? Pero que nos plantea ciertas controversias
Y creo que justamente el espacio académico es el espacio para hacerse estas preguntas y plantear ciertos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si vemos esta imagen, diríamos o nos preguntaríamos si este paisaje es un paisaje urbano, ¿no? O un paisaje rural, ¿no? Es una imagen del Nilo, ¿no? En Egipto, y si vemos esta imagen de día, ¿no? Parecería que pertenece a un paisaje más rural, ¿no? Por su contexto y condición agrícola. Sin embargo, si lo vemos de noche, ¿no? Parece más bien una gran ciudad lineal, ¿no? Y entonces, si es que este fenómeno urbano nos impacta por su escala y su complejidad, ¿no? Y sobrepasa las herramientas, ¿no? De nuestro entendimiento y los instrumentos que nosotros tenemos como arquitectos para poder desarrollar una actividad práctica, ¿no? Entonces, simplemente como una provocación, ¿no? Nos interesa un poco dejar estas categorías de paisaje urbano o paisaje rural, que no nos ayudan a describir, ¿no? estos complejos contextos en los que vivimos hoy en día, ¿no? Nos interesa más hablar, por ejemplo, de paisajes urbanizados, ¿no? Dejar un poco de hablar de la forma urbana, sino más bien de los procesos de urbanización y cómo estos nos empiezan a retar a nosotros como arquitectos, ¿no? Felizmente, digamos, dentro de toda esta complejidad también hay un gran beneficio, ¿no? Esta realidad compleja en la que vivimos nos regala, digamos, una gran cantidad de información. Esta es una imagen, digamos, de los miles de satélites que están orbitando sobre la Tierra, ¿no? Y entonces nos regala una gran cantidad de información para poder analizarla, ¿no? Sin embargo, tenemos que sentirnos cómodos con esta gran cantidad de información que existe hoy en día y que está disponible, pero que hoy en día otras personas analizan por nosotros y no nosotros mismos, ¿no? Entonces, herramientas como, por ejemplo, GIS, que nos permiten organizar esa gran cantidad de información en capas, ¿no? y analizar y descomponer una realidad compleja de manera ordenada y sistémica. Por ejemplo, podríamos empezar a producir este tipo de imágenes, ¿no? Que antes eran muy difíciles de representar o de ver, que es el mapa del sistema de transporte mundial, en donde vemos la cantidad de líneas y rutas de aviones, barcos, pistas, autopistas y trenes en el mundo vinculados a los hubs urbanos, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo enteramente urbanizado, ¿no? En donde si consideramos que existen áreas naturales, de alguna u otra manera están ya intervenidas por la acción del hombre, en tanto estén mapeadas o sean parte de algún sistema mucho más complejo o grande. También el mundo está lleno de estos aparatitos, ¿no? Porque claro, existe una gran cantidad de información disponible. El Perú existen varios layers de GIS, por ejemplo, sin embargo, no es uno de los países con más datos que haya, pero también deberíamos sentirnos cómodos con empezar a generar nuestra propia información, ¿no? Y entonces los celulares, ¿no? Con aplicaciones georreferenciadas, que en este caso, por ejemplo, Uber, nos permiten empezar a construir realidades parciales, ¿no? Este es un mapa de Lima, solo dibujado con los trayectos de Uber, ¿no? Que efectivamente nos dibujan una realidad parcial, pero que nos hablan de un uso específico de la ciudad, ¿no? Por personas y que de alguna manera pueden informar nuestro diseño. O también en zonas de asentamientos urbanos marginales, ¿no? Muchas veces falta información. Un ejemplo súper interesante, la Universidad de Bartlett, o la Escuela de Bartlett, digamos, de la UCL, en donde a través del vuelo de drones lograron construir, ¿no? A mucho mayor fidelidad la topografía y la cartografía de este asentamiento urbano, digamos, en San Juan del Urigancho, ¿no? Entonces, y quiero ilustrar un poco cómo, con un ejemplo específico, ¿no? de una de las investigaciones que hemos venido trabajando el año pasado, cómo digamos, la cartografía o el mapeo o la representación nos empieza a dar luces sobre nuevas oportunidades, ¿no? En este caso, teníamos una alumna que estaba muy interesada en abordar el tema del friaje en el Perú y tratar de atender esta necesidad de las miles de familias que año a año sufren de las heladas, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces nosotros pasamos del problema a la solución, ¿no? Sin pasar del problema a encontrar una oportunidad y cómo esa oportunidad realmente se convierte en la solución. Entonces, la primera respuesta por defecto, digamos, de atender a un problema de las heladas desde el punto de vista arquitectónico, aparece como el reto, digamos, o la problemática de solucionar un tipo de vivienda
de low cost, digamos, que logre acumular el calor, ¿no? Y que logre regular esa temperatura en las familias que pasan el viaje, ¿no? Y esto, personalmente, y en la maestría no estamos en contra de esto, sino que justamente es el espacio académico el que nos permite quizás ampliar un poco más el espectro y preguntarnos qué oportunidades realmente nos presentan retos como el del friaje, ¿no? Entonces, hicimos un ejercicio súper interesante, que fue primero empezar a mapear todas las comunidades y las regiones que estaban, digamos, afectadas por las heladas y qué cantidad de días por año estaban afectadas, ¿no? Entonces, vemos ahí, por ejemplo, que en una zona entre Arequipa y Puno tenía casi de 270 a 365 días al año en el que sufrían heladas, ¿no? Y que estaban por encima de 3.500 metros de altura. Y luego, digamos, recordamos que Perú es parte del Círculo del Fuego del Pacífico, ¿no? Y que posee una gran cantidad de energía geotérmica. Entonces decidimos superponer, ¿no?, ese mapa con la energía geotérmica que estaba acumulada en el Perú, ¿no? Y nos dimos con la sorpresa de que habían varios lugares, ¿no?, varias comunidades que poseían una gran cantidad de energía geotérmica, ¿no?, como en el caso de Pinaya, que tenía energía geotérmica de 80 grados centígrados y que al mismo tiempo sufría de más de 200 días de heladas al año, ¿no? Entonces, Silvana, que era la alumna, viajó y se encontró con que además esta comunidad era comunidad alpaquera, ¿no?, que tenía un insumo, una potencialidad muy interesante de explotar mejor esta industria, digamos, que todavía no tenía los recursos suficientes para poder hacerlo, y además encontró que el paisaje era sobrecogedor y era increíblemente hermoso, ¿no? Entonces, claro, la pregunta, el reto, en este caso, se amplía, ¿no? O sea, ¿cómo puedo atender esta necesidad de friaje a través de la extracción de esta fuente de energía que existe bajo la tierra, ¿no?, y vincularlas a sus actividades productivas cotidianas, ¿no? Entonces, y empezó a mapear proyectos del gobierno y encontró que había archivado un proyecto de hacer una planta de energía geotérmica, ¿no? Y entonces la idea era cómo financiar esta planta de energía geotérmica que daría, digamos, podría dar un sistema de calefacción a las viviendas, ¿no?, y que al mismo tiempo podría activar una economía local, digamos, mucho más potente. Entonces, y ella introdujo la variable turismo y se imaginó, digamos, que, por ejemplo, a través de un proyecto turístico de algún hotel o lo que fuera, que lograra también financiar y atraer mayor inversión o mayor capital, digamos, podía combinar un poquito estas tres dimensiones entre lo energético, lo productivo y lo recreativo, ¿no?, vinculado a esta necesidad de calor en las alturas, ¿no? Entonces, esta es una imagen un poco de cómo ella imaginó esta realidad. He querido mostrar este ejemplo de manera ilustrativa para que se pueda ver, digamos, cómo nosotros concebimos que diseñar, digamos, es un acto iterativo, ¿no?, entre el mapeo, ¿no?, el procesamiento, la ideación, su comunicación y nuevamente el mapeo, ¿no? Estamos entre estas tres dimensiones constantemente y se retroalimentan y van en ambas direcciones, ¿no? Entonces, la línea de representación, ¿no?, por un lado trata de brindar al estudiante las herramientas para poder mapear, ¿no?, que se sienta cómodo con los datos existentes, ¿no? Esta línea de representación de métodos avanzados que Sharif hablaba en el primer semestre tiene que ver específicamente con el desarrollo de estas competencias, con este software y con software de representación cartográfica. Y en la segunda parte, que tiene que ver más con algo alternativo, ¿no? En la parte de comunicación es súper importante ser capaces de sintetizar, articular una idea, porque para estos proyectos ambiciosos uno tiene que alinear a una gran cantidad de actores que finalmente todos caminan juntos a la ejecución o puedan tener esta gran visión que uno puede tener como diseñador, pero que luego tiene que comunicarla al resto, ¿no? Entonces, en la línea de comunicación, el profesor Mauricio Freire, quien es quien es arquitecto, pero además también es documentalista y fotógrafo, enseña en Berlaje y en la ETSAM, va a dictar un curso sobre comunicación, ¿no?, que tiene que ver un poco más con cine, con cómo comunicas una idea a través del video, y él ha enviado un pequeño video que vamos ahora a proyectar para
para que él nos explique, digamos, qué es lo que él está pensando en esta línea más de métodos experimentales, ¿no? Este trabajo que ven aquí es el trabajo, o digamos, como el proyecto de representación final de uno de sus estudiantes, ¿no? Que han trabajado guiados por él, digamos, en el cual son capaces de, digamos, comunicar una idea de manera mucho más dinámica o de manera mucho más ilustrativa, y realmente creemos que los arquitectos, cuando salimos al campo profesional, muchas veces no tenemos necesariamente empatía por nuestros clientes o nuestros usuarios finales, y este curso en particular trata justamente de obligarnos o ponernos el reto de cómo deberíamos articular o comunicar una idea de manera que llegue a las personas que estamos tratando de llegar, ¿no? Bueno, entonces esas serían un poco las líneas en las cuales, o mejor dicho, los enfoques de la línea de representación dentro de lo que hemos concebido para la maestría, ¿no? Ahora tenemos la intervención de dos de nuestros profesores invitados, así que primero invitaría a Ginés Garrido, que nos explicaría en la línea teoría los elementos que le parecen importantes. No sé si, Javiera, tú lo presentas. Y Ginés, te invito a pasar. Le damos la bienvenida ahora a Ginés Garrido, que expondrá temas relacionados a la línea de teoría, que será él uno de los profesores del próximo año que estará enseñando. Ginés es arquitecto, magíster y doctor magna cum laude por el ETSAM. Ha recibido numerosos premios, destacándose el Premio Extraordinario de Doctorado en 2005 y el primer premio del quinto concurso de tesis de la Fundación de la Caja de Arquitectos 2006. El arquitecto es profesor titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos del ETSAM y Visiting Professor de la GST de Harvard. Además, es arquitecto principal de Burgos y Garrigues, estudio desde el cual ha creado numerosos proyectos, entre ellos, por ejemplo, el urbano paisajístico Madrid-Río, el cual transformó el espacio desarticulado del borde del Manzanares en uno de las áreas verdes más extensas de la capital española. El estudio ha ganado recientemente el concurso para la ampliación del Mali junto a la oficina peruana Llama. Ginés, bienvenido. Bueno, muchas gracias. En realidad, voy a empezar un poquito al revés. Voy a empezar contando un poco quiénes somos nosotros. Está aquí también Francisco Burgos, que junto con él formamos Burgos y Garrido, porque nosotros hemos tenido un recorrido profesional que en cierto modo es una paradoja respecto de la posición que ocupo aquí, ¿no? Es la siguiente. Nosotros hemos estado 10 años, quizá 15 años, trabajando en proyectos de escala urbana pequeña en algunos casos, mediana y en otros casos gigante, digamos, absolutamente absorbidos por la complejidad y la velocidad a la que uno tiene que, digamos, hacer frente, ¿no?, a estos múltiples actores de los que ha mencionado anteriormente Óscar, digamos, por supuesto, sin tiempo absolutamente para leer, sin tiempo para respirar casi, ¿no?, porque estos proyectos, pues con mucha frecuencia, pues consumen una gigantesca cantidad de energía. Durante estos 10 o 15 años, he traído aquí algunos, pero voy a mostrar solamente uno porque con eso enlazo también con algo que ha mencionado Jean-Pierre, ¿no? Nosotros, estos trabajos, ahora lo paso, ¿no? Sí, porque tengo que saltar unos cuantos, ¿no? Me parece que voy a ir de una manera más concreta, ¿no? Estos trabajos, en general, nos han colocado siempre como en el borde de la disciplina, es decir, nosotros somos arquitectos,
españoles, de modo que tenemos una formación de arquitecto, porque en España hasta hace muy poco no se podía estudiar otra cosa que arquitectura, es decir, que digamos que en este sentido este curso, ¿no?, me parece una oportunidad extraordinaria, y siempre colocándolos un poquito como en el borde. Es decir, hemos diseñado puentes, hemos diseñado espacios públicos que están muy ligados a grandes infraestructuras urbanas y territoriales, hemos lidiado con las grandes instalaciones de servicios públicos, como el gas, el agua, es decir, estas cosas que están ligadas también a estos territorios de los que hemos visto algunas imágenes que nos ha mostrado Óscar, y también, por supuesto, con asuntos que tienen que ver con la sostenibilidad y también asuntos que tienen que ver con la política en el sentido, digamos, más honesto, digamos, o más bonito de la palabra. La política, digamos, como la ciencia de la polis, es decir, como las personas que se encargan de gobernar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ha permitido, pues, adquirir una experiencia, pues, muy valiosa para nosotros, también creo que valiosa para otras personas que están a nuestro alrededor y que, pues, muchas veces son nuestros clientes o muchas veces son, pues, nuestros alumnos. Eso por un lado. Por otro lado, tanto Francisco Burgos como yo, o Paco como yo, somos profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid, los dos somos profesores titulares desde hace 25 años, es decir, tenemos una experiencia docente muy generosa, muy amplia, pero sin embargo que nada tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer aquí. De nuevo vuelve a ser de alguna manera, pues, paradójico, porque hemos dado clase fundamentalmente de proyectos arquitectónicos y fundamentalmente en los cursos, digamos, más pequeños, es decir, damos clase a los alumnos que tienen menos de 20 años, a los que les tienes que contar todo con un grado de elementariedad enorme para que puedan empezar a entender no ya, digamos, el proyecto de arquitectura, sino lo que tú les estás diciendo y cómo pueden ellos ver el proyecto que están haciendo. De modo que vuelve de nuevo a ver como una paradoja sobre nuestra posición. Voy a proyectar esto, ¿no? Lo voy a pasar muy deprisa porque creo que ya digo que me parece que solo hay un proyecto que me parece que es ejemplar, demasiado, ¿no? Hay demasiadas cosas. Bueno, ¿qué es este, no? Este es un proyecto de un concurso que ganamos hace, no sé, 10 años, quizá 8 años, 7 años. Esto es la ciudad de Toledo, en Madrid, en España, a 60 kilómetros al sur de Madrid, donde ganamos un concurso para ordenar, aquí lo vamos a ver, ordenar las márgenes del río Tajo en los 22 kilómetros que tiene el río Tajo en el término municipal de Toledo. Toledo es una ciudad muy antigua, que tiene un patrimonio histórico, pues, en fin, valiosísimo, pues, en el que uno levanta una piedra, pues, y se encuentra una moneda romana, extraordinariamente conservadora como consecuencia de ello, es decir, casi no se puede tocar nada, que tiene unas vegas a lo largo del río Tajo, pues, que han sido cultivadas desde hace 2500 años, que ha sido bastante maltratada, seguramente como consecuencia de estas, digamos, industrias extractivas y productivas de pequeña escala, pero que han ido poco a poco deteriorando todo el territorio, y el trabajo consistía en resolver lo que había que resolver desde la óptica de la, digamos, por supuesto del paisaje, pero fundamentalmente del modo en el que aquello se podía recuperar en cierto, de alguna manera, para que volviera a tener algunos de las virtudes o de los digamos, lo valioso que tenía en la escala de los 22 kilómetros, pero en el extremo contrario, y es lo que voy a mostrar muy deprisa, ¿no? También había que diseñar algunos puentes que cruzan el río Tajo entre el casco histórico de la ciudad de Toledo y la orilla de enfrente, que ya no ocupa el casco histórico. Y lo voy a pasar deprisa, y hay algunas imágenes del proyecto, del que se desglosó en 15 proyectos distintos y que esperemos que se ponga en marcha el próximo año. Es decir, en este caso había que diseñar unos puentes, estos puentes en los que estuvimos trabajando prácticamente unos 2 años, que por un lado pudieran ser aprobados por esta ciudad conservadora y por todas las personas que están alrededor relativas y relacionadas con el patrimonio histórico. Por otro lado, tuvieran la belleza que nosotros creemos que deben de tener y que estuvieran de acuerdo con el paisaje en el que se insertan. Y además, por supuesto,
muy importante, resolvieran los asuntos que tienen que ver con la hidrología, es decir, que la Confederación Hidrográfica del Tajo, en este caso, la institución propietaria del río, pues los aprobara y estuviera dispuesta a construirlos, ¿no? Finalmente, los puentes son unas bandas tesas, que es una estructura también un poquito paradójica, ¿no? Que parecen que están unas estructuras que tienen una geometría parecida a la de una catenaria y que hacerían pensar que están, digamos, tensionados, pero en realidad están comprimidos. Y estos son, digamos, los planos y las infografías de estos elementos claramente infraestructurales, ya digo, unos puentes que tienen una luz pues bastante cerca del límite de lo que hasta ahora se ha construido empleando este tipo de tipologías estructurales. Es decir, esto es básicamente lo que hemos hecho durante estos 10 años, o durante 10 años. Pero desde hace 5 años más o menos nos dimos cuenta de que como no nos había dado tiempo a leer nada, éramos unos ignorantes completos, es decir, éramos incapaces de articular mínimamente nuestro discurso, o nos costaba muchísimo saber por qué estábamos haciendo las cosas y de qué manera, digamos, podíamos envolverlas, bueno, insertarlas de alguna manera en la historia bueno, pues de la disciplina, del paisaje y del territorio. Y hemos estado 4 o 5 años, tanto Paco como yo, bueno, pues recogiendo un poco todo lo que hemos hecho durante estos años, leyendo. También nos hemos tomado algunos años de descanso. Él estuvo un año leyendo en Berkeley, yo hice lo que pude también leyendo en Harvard, de modo que eso nos ha permitido, pues, bueno, responder a la pregunta que nos hacíamos, y es, bueno, la mayor parte de los magísteres que van a trabajar o que van a estudiar en este curso, pues al final necesitan tomar, digamos, necesitan tener una posición política, digamos, política en el sentido, digamos, construida para poder tomar decisiones y para poder ser capaces de leer aquellos mapas que sean construidos y tener, digamos, la opción de producir determinados proyectos que sean más o menos innovativos. Es decir, que yo creo que con la acción del proyecto y la lectura exclusiva de los mapas es difícil, digamos, construir conceptualmente los proyectos. Es necesario saber qué es lo que han hecho los demás, aunque sea vagamente, qué es lo que han hecho otros, qué es lo que están haciendo los compañeros que tiene uno, y para ello lo que hace falta pues es básicamente leer. Nosotros vamos a dar un curso de teoría que consiste fundamentalmente, bueno, nosotros hemos traído aquí unas lecciones, no aquí hay más puentes, ¿no? He traído otro puente porque me parecía que significa, pero pasamos de él. Pasamos. Bueno, el curso consiste sencillamente en un conjunto de lecturas, en general breves, porque los arquitectos somos muy poco dados a leer muy largo, es decir, que están muy bien seleccionados y que nosotros hemos ido ensayando en otros cursos, que están en general ligados entre sí, es decir, que forman como una especie de pequeña red o de pequeña trama en el que es fácil establecer vínculos entre ellos, hacer unos pequeños escritos que son consecuencia de la lectura de estos textos, tampoco muy largos, porque los arquitectos escriben en general bastante mal y les cuesta muchísimo, pero es decir, se puede decir muchas cosas en un folio. Y por otro lado, el estudio de una serie de casos de estudio que nos parecen ejemplares y que también están ligados de alguna manera a estos textos. Es decir, el curso se consta, digamos, como de 3 líneas. Por un lado están los textos que es necesario leer, por otro lado los escritos que es necesario hacer y por otro lado el estudio de estos casos de estudio que ya digo están ligados a cada uno de estos textos. Bueno, aquí hay una pequeña estructura, ¿no?, de una serie de temas. Uy, se ha descajonado, esto se ha desordenado un poquito. Bueno, hay una serie de temas que nosotros hemos elegido, que yo creo que no merece la pena describir, los voy a pasar más o menos deprisa, porque también pensamos que este curso no debe convertirse en un curso de teoría general del territorio, del paisaje, sino sencillamente seleccionar determinados asuntos que creemos que tienen especial vigencia y que creemos que tienen especial o que pueden tener especial interés para las personas que van a asistir al curso y que seguramente no serán los mismos todos los años, sino que irán poco a poco pues, cambiando conforme, digamos, se vayan pues, actualizando. Es decir, que se trata de visiones más o menos parciales, o sea, de un conjunto de disparos, digamos, que están ligados entre sí, que no pretenden batir completamente el territorio, pero que por otro lado sí que pretenden
que cuando los magísteres salgan a la calle tengan, digamos, la estructura, digamos, conceptual lo suficientemente armada como para poder consultar, si es que lo necesitan, pues los libros esenciales que necesitan conocer, y para que también sus proyectos estén, digamos, bueno, pues cimentados, digamos, sobre el trabajo que han hecho otros en el pasado o que están haciendo en el presente. Los voy a pasar muy deprisa, ¿no? Pues pensamos que tienen que ver con las infraestructuras en las ciudades. Aquí hay algunos textos que nos parecen esenciales, son muy cortos, ya he dicho. La monumentalidad y la renovación, los mismos, de nuevo, siempre tres textos, la cultura urbana, otros tres textos, la ecología y el paisaje, otros tres textos, ¿no? Bueno, pues seguramente todos ellos muy conocidos y muy clásicos, pero necesarios para tener este armazón intelectual, sobre los vacíos reconfigurados, sobre la rehabilitación urbana y paisajística, sobre la ciudad como el campo de juego, como un campo de juego, y sobre la ciudad genérica. Estos son los temas que nosotros inicialmente habíamos elegido, que le habíamos propuesto a Jean-Pierre. No necesariamente serán estos, pero en cualquier caso eran siempre como píldoras, como disparos, ¿no?, que tratarán de dar lo más cerca de la diana, sobre los que habrá que hacer pequeños estudios, pequeñas lecturas y pequeños escritos. Nada más. Gracias. Gracias, Ginés. Por último, en la línea seminario, que es la línea en realidad más libre que tiene la maestría, en donde en realidad vamos a ensayar sobre distintos procesos proyectuales que pertenecen a diversos arquitectos que están innovando en estos procesos. Quería invitar a Angelo Bucci, que ha venido de Sao Paulo, ha llegado también junto con Ginés hoy día, para que nos pueda hablar de su proceso proyectual. Angelo, gracias por venir, bienvenido. Angelo nos presentará temas relacionados a la línea de seminario, del cual será también profesor invitado el próximo año. Él es arquitecto, magíster y doctor por la Universidad de Sao Paulo. Se ha dedicado por más de 25 años al diseño de edificios, compartiendo su tiempo entre labores académicas y profesionales. Estas actividades paralelas definen su especial aproximación a sus proyectos, en el que cada encargo profesional es entendido como una oportunidad para especular, investigar e innovar en nuevas ideas. Siempre desde Sao Paulo, Angelo es fundador y director de SPBR Arquitectos desde 2003. Y como docente, Bucci ha enseñado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo desde 2001 y también ha sido profesor visitante en Argentina, Chile, Ecuador, Italia, Suiza y varias universidades de Estados Unidos. En 2005 obtuvo su doctorado con un trabajo que refleja el rol de la experiencia de Sao Paulo en el modo en que piensa la arquitectura. Muchos de sus edificios han sido extensamente exhibidos en publicaciones, clases y exposiciones. Angelo, bienvenido. Gracias. Bueno, quería empezar diciendo que estoy aquí con mucho gusto y con un entusiasmo muy grande, porque yo creo que lo que están armando aquí es algo muy importante pienso también para nosotros en Brasil, para que un canal de intercambio muy bien armado desde acá, pero con relaciones internacionales que hacen mucho sentido para nosotros hoy. Yo creo también que está hecho en un momento muy oportuno, porque me parece que empezamos a cambiar mucho más entre los países latinoamericanos, que como abre una posibilidad nova, ¿no?, para el desarrollo de los países y de la arquitectura, ¿no? Lo que comentó Jean-Pierre, de que 200 años de independencia de Perú, que ahora nos cumple
pensar como será o futuro que podemos fazer, não? Sempre o tema para nós outros é considerar nosso passado colonial e de como a independência sempre hacerla uma vez mais, né? Em um sentido cultural. Então, me parece todo muito lindo, não? De ter este campo, de começar a intercambiar. O que me comentou Jean-Pierre para fazer uma apresentação, pouco comentar o tema que tratei em meu doutorado, que não ha sido hecho com uma organização assim, que eu concluí há 10 anos, depois de uma maestria que tardei quase 10 anos também para fazê-la. Então, queria fazer comentário, pouco fazer ver algum par de coisas que talvez pueda, não é para dizer o que haríamos do seminário do próximo ano, pero pouco exponer pouco o modo de pensar, não? Pero empezaria dizendo que eu estou aqui nesta cidade, São Paulo. Aqui é Sudamérica em corte transversal, pero pouco sempre uma história que é muito forte para mim é considerar que os indígenas de Brasil estavam todos aqui por el território, era número increíble. Por exemplo, há relatos de Humboldt, quando ingressou em la Amazônia, em Rio Amazonas, que dizia que lhe parecia como censo sensível que isso decía de 5 milhões de pessoas. Então, por exemplo, sendero que hacían os indígenas, os guaraníes, que todos os anos marchavam por 1000 quilômetros desde o Paraguai hasta o litoral de Brasil. Quando hacían esto, cruzavam esta mancha aqui que se vê na cidade de São Paulo, cruzavam por aqui, este sendero se chama Piabiru, e cruzavam por aqui por um sítio muito especial que está em centro da cidade de São Paulo, é um sítio que se chama Anhangabaú, que está nesta parte da cidade. Este é Anhangabaú. É muito impressionante porque, por exemplo, claro que a colonização portuguesa também matou a todos os indígenas que via por la frente. Como lo que perdimos não se pode depois evaluar, porque perdimos gente, cultura, línguas e tudo. E aqui, onde estamos em uma cidade de 20 milhões de pessoas, seu centro, sua área mais central, sigue nombrada por o mesmo nome que les batizou. Batizou não é uma palavra indígena, pero os indígenas. Anhangabaú, que é dizer, como um escondilho del diablo, algo assim. Porque é um vale de 20 metros de profundidade e 150 metros de ancho. Não, uma cidade que se fundou em uma parte e que por 300 anos esteve aí. Pero comento uma coisa mais, não? Eu nasci em um pueblo, para dizer, é um pouco autobiográfico, pero um pouco uma búsqueda de sentido para o que hace um arquiteto, não? Eu nasci em um pueblo 1000 vezes mais chico que São Paulo. Me fui aí à cidade de São Paulo por la primeira vez para começar a escola de arquitetura. E quando me fui, não era neste dia, pero cheguei neste edifício acá. Um edifício projetado por Vila Nova Artigas, um edifício que pode ser descrito como um edifício sem portas. Não se pode cerrar, está sempre... esta fotografia, quando la junto com esta aqui, uma vez mais em Anhangabaú, me gusta muito porque hace uma ilustração muito boa de uma coisa que a Vila Nova Artigas le gostava muito de dizer a los estudantes, que nós deveríamos
ser capazes de desenhar casas como cidades e cidades como casas. E aqui me parece como são duas fotografias que ela puse junto para ser a ilustração de Vila Nova Artigas, não? Pero mira que são três momentos, que é uma descrição um pouco personal da história de São Paulo. Pero quando se fundou a cidade, se fundou em um platô que estava protegido por os vales de los rios, como paredes naturais de 20 metros de alto. E se quedou aí encerrada por 300 anos. Depois começou a enfrentar el cruce del vale, era una cosa muy difícil de hacer. Y hasta que, como empezó ese cruce en principio del siglo XIX, solamente al final se construyó este puente, que es una realización como que para la ciudad de São Paulo equivale a la construcción fundamental. Não? Eu digo que São Paulo tem uma geografia primordial, que é o Vale de Anhangabaú, pero são 70 rios na cidade, por lo tanto, montão de vales, é uma situação muito recorrente. E a construção deste puente é a construção fundamental que funda a cidade moderna, e que está hecha assim, em um primeiro momento, quando se vê o que estava abaixo e que depois de um plano de um paisajista francês se quedou assim. Não, aqui para dizer, o bonde que cruza no vazio, como se a arquitetura hicesse possível esta mágica de atravessar no aire um vale profundo que separava duas cidades, ou dois pedaços de cidades. Não? Agora, um pouco mirando estas coisas, comecei a compreender processos de como um arquiteto imagina as coisas. Não, e les puedo dar um exemplo muito claro. Isto era São Paulo em 1929, um parque no vale e os autos cruzando no alto. Este é Le Corbusier, que visitou São Paulo em 1929, pero nesta fotografia ele estava uns anos antes em la fábrica de automóveis de Torino, de Matetrucco, não? Que é uma espécie de ensaio de laboratório del projeto que ele propuso para São Paulo naquele ano. Eu não sei se ele poderia hacerlo se não tivesse visto la Matetrucco e a situação que encontrou em São Paulo. Então, esta capacidade de poner duas experiências juntas para proponer o que não estava em nenhum momento, não? Pero hacen la descrição de este projeto uma menção muito clara do que viu aí em São Paulo. E depois um projeto que todos sabemos, desenvolveu uma vez mais para Rio de Janeiro e depois o plano Bus em Argel, como que se desdoblou. Pero mira, el mismo año, con la misma base, como teniendo como tema la misma ciudad, este é um engenheiro que ha sido muito bem sucedido em São Paulo, Prestes Maia, depois se tornou prefeito, o prefeito como alcaide da cidade por 2 vezes, pero que la veía assim, com uma cultura muito grande, pero tinha como modelo as cidades europeias, Moscou, Berlim, como la via com um ringue que nunca tuvimos, la via rádio concentra como nunca ha sido, pero ela impulsa um pouco esta lógica, la veía deste modo aquele mesmo em Anhangabaú, nunca logrou o ponte que hicieron, ha sido esta, que reemplazou a antiga. Mira que para reemplazá-la, tiveram que fazer ponte nova ao lado da antiga, porque era tão imprescindível que só depois da nova que se sacou a anterior. E como
de 29 hasta 74, quando Vila Nova Artigas, o mesmo arquiteto que desenhou o edifício, ha sido contratado para pensar aquele mesmo sítio em Anhangabaú. Anhangabaú tem 500 metros de largo, pero para hacerlo, Vila Nova Artigas desenhou 18 quilômetros de linha. Não, como isto ha sido para mim o maior exemplo, pero é incrível como sua descrição coincide, não, em la essência de lo que com o desenho de Le Corbusier, pero não é a mesma coisa, o que proponia Artigas era isso. Pero são coisas assim, de uma cidade que eu então pensava a tentar compreender como funcionava. E quando estava armando meu doutorado, me encontrei com esta fotografia e que para mim ha sido como uma imagem muito importante que funcionou para mim como um roteiro de estudos. Porque uma coisa que sempre me toca é de lo que um arquiteto sempre em nossa atividade uno pode ligar e dizer que necessitamos saber isso, aprender isso, aquilo. Como é uma lista que não termina. Pero a resposta que temos que dar sempre é um pouco urgente, não? E aqui uma imagem muito forte, porque estes dois chicos estão sobre um trem que cruza a periferia da cidade, cruza por suas casas em distâncias, às vezes de 50 centímetros da ventana. Então, o trem representa uma forma de poder formal da cidade e não de desprecia, porque os atravessa como de qualquer maneira. E eles, em vez de se poner como oprimidos bajo todo o peso de que representa estas forças, fazem ao revés, se põem em pé, se equilibram sobre o trem e se vão como que se volando sobre 70 toneladas de... Então, eu lo veía como um exemplo de que se pode transformar sem exigir pré-condição nenhuma. Uma coisa que me parece uma lição muito importante. Então, posso descrever a cidade de muitos modos, como é violenta, e a violência podemos ter uma medida muito precisa. E no tempo, quando estava sendo este doutorado, veia que a cidade, todos os dias, eu poderia medir de alguns modos, a violência custava a vida de 71 pessoas ao dia. Se incluo os atropelamentos, as mortes de recém-nascidos, de coisas que não teníamos que ter ou conviver, não? E de como é difícil seguir atuando em uma situação assim, pero sempre me acordava de los chicos ali. E de como se analisa uma cidade. Essa é como uma sugerência que tomei do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, porque em uma exposição de arte que ele hizo, comentava que a cidade tinha 50 quilômetros de trem, 250 quilômetros de 50 quilômetros de metro, 250 quilômetros de trem e 2.500 de ascensor. Então, é muito lindo de pensar. 3 máquinas, 20 milhões de pessoas, como la construímos? É um pouco... Isso então, é de começar a atravessar o que está configurado formalmente para tentar compreendê-la um pouco de outro modo, não? Pero para dizer 2.500 quilômetros de ascensor, que cidade está hecha, não? Um pouco assim. Pero se miramos desde arriba, um pouco, sabe que quando Oscar dizia
de los mapas, de todo, me acordé una historia que yo viví, parece un chiste, pero una vez llegaba en auto en Coimbra como muy tarde a la noche, pero hace 20 años, no tenía los Google Maps, tenía un mapa Michelin, me paré cerca de la ciudad, estacionei para pedir uma informação a uma pessoa. E me abriu o mapa, pero não nos encontrava no mapa. Então, não se creia, não, porque dizia, pero como, se estamos aqui? Então, era um tema existencial para ele. Muito gracioso. Pero sí, pero muy. Entonces, en principio me pareceu assim chistoso. Pero sempre me acuerdo dessa história. E um pouco me acuerdo também porque muitas vezes um mapa é sempre uma descrição, pero muitas vezes nós não nos reconhecemos em la descrição. Então, outro mapa que se hizo ver hoje, como de las luces todas prendidas no globo, não creio que tu lá, pero em las partes escuras, nós estamos lá também. Não? Isso é sempre, aí quando miramos as cidades de aí, nem sempre nos reconhecemos, não? Pero se poderíamos, se eu pudesse invitá-los a ser um recorrido em São Paulo e passar por esses sítios, não, como começar no mercado, recorrer aí, mira que as cidades têm sempre a parte baixa, a parte alta, aqui uma cruza sobre a outra. Posso empezar e terminar em uma galeria que é como na parte onde a cidade ingressa dentro dos edifícios. Então, todo me parece muito mais cercano da vida que temos aí, não? Então, é um pouco o intento que isso, não, de fazer uma aproximação dos lugares onde estamos para tentar construir outro sentido para ele. Eu lo resumi todo em único dibujo, que é este aqui, para dizer, aqui está o platô onde a cidade se fundou, a colina histórica, este é dos vales que protege, exatamente aqui está Anhangabaú, pero mira que o platô está aqui e ali, e que há vazio aqui, que é este vale. E aqui outro vale, outro rio, pero aqui a cidade, o platô não existe de outra parte. Pero e há aqui a cidade formal, como aquela que se fundou. No vale está a cidade muito mais informal, em princípio, hoje se mesclou muito. Ali sigue para outra parte também a cidade formal, 300 anos acá, depois o puente seguiu ali. Pero então eu tentava pensar quais eram as operações que teníamos que fazer para superar os vícios que teníamos herdado da história. Não? É uma operação primeira, muito sencilla e muito importante, de desobstruir, de abrir as vistas que teníamos em la parte alta sobre a baixa. Não, há uma calle que se chama Boa Vista, pero que não se vê nada. Boa Vista porque está neste ponto, pero não se pode mais ver porque todos os edifícios se construíram hacia dentro del platô e de espaldas para fora. Porque a memória de quando a barranca era uma proteção sigue em los edifícios hasta hoje, 200 anos depois, que não é mais assim. Então, é interessante como as coisas, os costumes se arrastam quando não tem mais sentido de ser, não? A segunda operação é como passar da cidade baixa hasta a alta. E aí de fazer como uma transferência de nível, pero todo por cidade e não solamente por las calles inclinadas, assim como
como hacemos, como la única manera precaria de hacerlo. La tercera, de cuando la parte baja se mete debajo de la parte alta, que yo llamaba infiltración, y la cuarta, de cuando la alta se mete sobre la baja, como una invasión. Entonces, yo creo que son temas que poderíamos explorar mucho. No sei se não tenho mais tempo, creio. ¿Ah? Se tenho tempo mais? Puedo tentar, devo desculpas que hablo muito despacio, não? Sempre intento, estou correndo muito, pero não, pero pouco, eu posso fazer só para comentário, porque estes temas que mencionei, claro, não são projetos, pero era intento de compreender como um arquiteto pensa, como a vivência de uma cidade nos forma, como compreender um edifício pode ser muito importante em nosso processo de formação, pero depois creio que me ajudou muito, que não é que tenha hecho um estudo que totalmente separado da prática que tinha. Aqui é um projeto que posso comentar um pouco. Este, não sei se todos o conhecem, mas é um parque hecho por Oscar Niemeyer e Burle Marx, o paisajista, não? Que se inaugurou em São Paulo em 1954, por os 150 anos da independência. E outra vez, é um pouco o tema de me tocava, não? Porque claro que eu sinto como um honor ser um arquiteto com uma herência de arquitetura moderna tão rica como a que temos aí em Brasil. Pero isso pode ser uma arma para projetar, pero também pode ter um efeito muito paralisante sobre os arquitetos. E como manejar com esse? Não? Um passado que nos habilita ou um passado que nos paralisa? Como fazer esse jogo? Não, eu sou um admirador, claro, da obra destes arquitetos, pero não penso que não é certo que os sonhos de futuro que tinham para a cidade em 1954 seguir os sonhos de futuro que temos nos 200 anos da independência de Brasil, por exemplo, não? Que hace então é um tema que me parecia relevante, pero aqui está um museu que se chama Museu de Arte Moderna, que se fundou muito ao mesmo tempo deste parque, em centro da cidade. Existiu por 10 anos, depois de uma crise de sua gestão, deixou de existir, a coleção se donou à Universidade de São Paulo, pero em 1969 fizeram uma exposição para reviver o Museu de Arte Moderna e sigue desde 69 até hoje nesta mesma posição. Pero esta é uma marquesina hecha por Niemeyer, que era vazia sempre, como um piloti. Este museu está aí. Então, se a curadora que hizo a 33ª exibição, esta mesma, que se chama Panorama, invitou, además de 35 artistas, 6 oficinas de arquitetura, e isso é a todos uma pergunta: como poderia ser o Museu de Arte Moderna de São Paulo no futuro? Não deveria seguir aí bajo a Marquesina, deveria seguir ao interno do Parque de Ibirapuera ou volver ao centro? Então, porque há uma polêmica. Onde está o museu? É um desenho de Lina Bobardi. E Niemeyer queria a Marquesina livre. Então, ha sido uma polêmica interessante. Este
todos sabemos aí, 250 metros de largo, 50 metros de ancho, 150 metros de largo por 35, a mesma coisa aqui. La Marquesina, desse ponto ali, 750 metros. Este é um círculo de 70 metros de diâmetro, a mesma altura do obelisco que está cá. Então, são, hablando um pouco destes temas, nos dimos conta que poderíamos enquadrar todo o conjunto em um quadrado de 750 por 750. Então, que nos entusiasmou muito, porque a ser um museu que tinha em sua coleção permanente os edifícios de Niemeyer e os jardines de Burle Marx. Não se hará um museu assim em outra parte. Depois, um museu muito sencillo de fazer, como apesar a despeito de sua dimensão tão grande, tem uma precisão de relojeria, não? Porque uma coluna a cada 75 metros que não toca nenhum caminho, nenhum árvore, nada é necessário cambiar para metê-lo aí. Está dentro e fora do parque ao mesmo tempo, pero é isso. Vou fazer ver as imagens para, porque sempre hicimos a apresentação assim com fotomontagem, muito a la antiga, não? As fotomontagens hechas por Ciro Miguel, um arquiteto que trabalhou comigo por como 10 anos, hoje está ensinando em Zurich. A secção sempre a mesma, uma coluna a cada 75 metros, uma plataforma em hormigão, treliças de acero, está. Então, me encantava considerar que é uma peça de arquitetura, pero que tem uma leitura muito mais urbana que arquitetônica, não? Um edifício que não se pode abarcar com a vista uma sola vez, pero que quando se mira uma parte se lo compreende inteiro, não? A estratégia como poderíamos manter os árboles sem sacar nada. É isso. Muchas gracias. Bueno, con esto finalizamos la presentación de la maestría. Teníamos previsto unas preguntas, pero estamos un poco salidos del tiempo. Hay una pausa, vamos a hacer una pausa de 15 minutos antes de la presentación del libro. Las preguntas nos las hacemos o nos las hacen a todos con el café en la mano. Entonces, en 15 minutos empezamos la presentación del libro El paisaje peruano. Okay.